Él diseñaba puentes para resistir toneladas, pero no estaba preparado para el derrumbe de su matrimonio. Un día su esposa lo comparó con un fantasma del pasado. Semanas después, descubrió algo peor. Ese fantasma tenía nombre, dinero, y a su mujer en las piernas, riendo bajo el sol de Los Ángeles. ¿Por qué no puedes ser más como Álvaro? Las palabras de Elena fueron un golpe seco, sin levantar la voz, pero cargadas de veneno. Marcos apenas pudo reaccionar. Estaban en la cocina de su casa en las afueras de Valencia, un martes cualquiera, hasta que dejó de serlo. ¿Perdona?, respondió, conteniendo el temblor en las manos. Él sabía hacer que todo pareciera especial. Se interesaba, planeaba cosas, se preocupaba por los detalles. Era mejor en todo, hasta como padre. Soltó sin mirar atrás. ¿Como padre? ¿De los hijos que no tuvo? Elena se quedó callada. No era un error. Lo había dicho con intención. Marcos sintió como el pecho se le cerraba. Una mezcla de rabia, incredulidad y tristeza lo envolvió. Él no era perfecto, pero siempre había estado ahí, con los niños, con ella, arreglando lo que se rompía, pagando lo que había que pagar. ¿Y ahora lo comparaba con un recuerdo? Estoy aquí todos los días por Mateo y Alba. No soy un fantasma del pasado, Elena. Soy tu marido. Quizá no debería serlo. La frase quedó flotando como una sentencia. Marcos no dijo nada más. Solo observó cómo ella se alejaba y subía las escaleras. La distancia entre ellos ya no era solo emocional, era tangible. Marcos Herrera, 35 años, ingeniero civil. Diseñaba estructuras pensadas para soportar toneladas sin colapsar, y aún así no podía sostener su propio matrimonio. Llevaban 8 años juntos, 5 de casados. Tienen 2 hijos, Mateo, de 7, y Alba, de 5. Vivían en una urbanización tranquila, sin lujos, pero con espacio suficiente para crecer como familia. Al menos, eso pensaba él. Conoció a Elena en una fiesta de cumpleaños. Ella reía con libertad, con esa energía que atraía sin esfuerzo. No tardaron en enamorarse, mudarse juntos y construir lo que parecía un futuro estable. Pero ahora de pronto, Álvaro, un exnovio del que apenas había oído hablar, se convirtió en el estándar imposible con el que lo medían. Esa noche, después de acostar a los niños, Marcos se quedó en el sofá, la televisión encendida sin volumen. Pensaba en cada gesto de Elena en las últimas semanas, su frialdad, las respuestas cortas, las miradas ausentes. Encendió su portátil. No era su estilo investigar a nadie, pero necesitaba saber más sobre el tal Álvaro. Bastó una búsqueda rápida. Álvaro Gil, 37 años, fundador de una startup tecnológica en Barcelona. Perfil público brillante, fotos en conferencias, entrevistas, coche caro, oficinas con vistas, un tipo con vida de revista. Y ahí estaba Marcos, en pijama, revisando cuentas y preparando presentaciones para el ayuntamiento mientras intentaba llegar a fin de mes. Cerró el portátil de golpe. El resentimiento hervía en su estómago. ¿Eso era lo que Elena quería? ¿Un tipo de corbata y sonrisa fotogénica? Él podía aceptar que su relación estuviera en crisis, pero no que lo reemplazaran en silencio. Al día siguiente, el ambiente en casa seguía enrarecido. Elena hacía el desayuno para los niños sin mirarlo. Todo funcionaba por inercia. Cuando bajó a la cocina, Marcos intentó una jugada absurda. Estas tortitas están bien, pero Laura las hacía con canela y vainilla. Eran increíbles. Elena se giró, sorprendida. Laura fue una ex de Marcos, algo de su vida antes de conocerla. Nunca la había mencionado. ¿En serio estás hablando de ella ahora?, preguntó con un tono gélido. ¿Por qué no? Tú sacaste a Álvaro. No eres la única que tiene historia. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Elena dejó la sartén sobre la encimera y salió de la cocina. El portazo fue inmediato. Los niños bajaron minutos después, extrañados. ¿Dónde está mamá?, preguntó Mateo. Salió a dar una vuelta. Vamos, os preparo el desayuno, respondió Marcos fingiendo una normalidad que no sentía. Esa tarde, Elena no volvió. Marcos la llamó 3 veces. Mandó mensajes. Ninguna respuesta. Intentó contactar a Sara, una amiga suya, y luego a su cuñado, Oscar. Nadie sabía nada. Pasaron 2 días. Los niños estaban con su abuela.
Marcos, solo en casa, revisaba las redes de Elena. Nada, hasta que cometió un error, o quizás un acierto. Escribió el nombre de Laura, su ex, por pura nostalgia o curiosidad. Abrió su perfil de Instagram. Entre fotos de cafés, yoga y puestas de sol, encontró una imagen que le congeló la sangre. Era una foto reciente en la playa de Sitges. En primer plano, Laura riendo con una amiga. Al fondo, borroso pero inconfundible, Álvaro, con Elena sobre sus piernas, copas en la mano, riendo, cómodos, íntimos. Marcos se quedó sin aire. No eran suposiciones, no eran comparaciones. Elena no solo pensaba en otro, estaba con él. Elena no volvió esa noche, ni la siguiente. Marcos durmió poco, comió menos. Cada vez que escuchaba un coche, se levantaba como un resorte. Pero no era ella. Ni una llamada, ni un mensaje, solo vacío. El tercer día fue al banco. No podía quedarse quieto. Revisó los movimientos de su cuenta conjunta y encontró algo que lo desequilibró aún más. Un retiro en efectivo desde un cajero de Barcelona. 200 euros. Y poco antes, un ingreso. 1.800 euros de una cuenta llamada AG Consultores. Álvaro Gil. No era solo un viaje improvisado. No era una escapada emocional. Álvaro estaba financiando la huida. Marcos apretó los dientes. No por el dinero, sino por la humillación. Elena no se había ido. La habían comprado. De regreso a casa, la vio con otros ojos. Cada rincón le recordaba a ella, pero también a lo que ya no era suyo. Las mochilas de los niños, las fotos en la pared. Todo parecía una burla. Quiso arrancarlo todo, pero se contuvo. No podía permitir que el dolor lo convirtiera en un espectro. No delante de Mateo y Alba. Marcó el número de un abogado que había buscado la noche anterior, especialista en divorcios complicados. Le explicó lo básico. La desaparición, la transferencia sospechosa, la foto. El abogado le pidió pruebas, pero también calma. Marcos colgó, sabiendo que ese era solo el primer paso. Esa misma noche, puso a los niños a dormir y se sentó frente al portátil. Volvió a revisar el perfil de Álvaro, su empresa, sus socios, un LinkedIn brillante. Pero lo que le interesaba no estaba ahí. Usó una cuenta falsa para seguir a la amiga de Laura, la que aparecía en la foto. Entre sus historias destacadas, una pista más. Una imagen de una cena en un restaurante costero. Marcos amplió la imagen. De fondo, otra vez ellos. Elena con el pelo recogido, riendo con la mano en el brazo de Álvaro. Parecían una pareja establecida. La rabia ya no era sorpresa. Era combustible. Al día siguiente, en el trabajo, intentó concentrarse. Pero su compañero de mesa, Sergio, lo notó. «Tío, tienes la cara de alguien que se ha caído por un barranco», bromeó ofreciéndole un café. Algo así. No entró en detalles. Solo dijo problemas personales. Pero cada plano, cada cálculo estructural, le recordaba lo que se estaba viniendo abajo en su vida. Un edificio sin cimientos, una casa sin sustento. Al llegar a casa, vio a los niños dormidos en el sofá. Su madre los había recogido del colegio como favor. En la mesa, una nota. Llamé a Elena. No responde. Estoy contigo para lo que necesites. Esa noche volvió a revisar el móvil de Elena. Aún tenía acceso a su cuenta en la nube. En las copias de seguridad encontró algo nuevo. Una conversación con una tal Clara. Pero Marcos conocía todos los contactos de Elena. Clara no existía. Entró al chat. El perfil no tenía foto. Pero el lenguaje era elocuente. Frases como, ¿está libre el despacho? El jefe no sospecha nada. Tengo los papeles listos. Código, seguro, pero evidente. Esa Clara era Álvaro. Y el despacho, probablemente una habitación de hotel. La gota final fue un mensaje de voz. Elena, con tono risueño, decía, «Esta vez no me iré sin dejar rastro, pero solo un poquito. Quiero que se lo imagine, no que lo descubra». Marcos cerró el portátil. No había duda. No era un error. Era una traición cuidadosamente planeada. Llamó nuevamente al abogado. Esta vez sí envió los archivos. Capturas, ubicaciones, movimientos bancarios. El abogado le prometió preparar todo para solicitar una demanda de divorcio con custodia compartida y reparto justo de bienes.
También le sugirió contactar a un investigador privado si quería más pruebas. Pero Marcos no quería más. Ya sabía lo suficiente. Elena había borrado sus huellas, pero había dejado migas de pan suficientes para entender el mapa completo. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, recibió un mensaje. Era de Elena. Estoy bien, necesitaba pensar. No hagas nada impulsivo. Vuelvo pronto. Corto, frío, ni una disculpa, ni una mención a los niños. Marcos no respondió. Guardó el mensaje como prueba. Esa noche escribió una carta a Mateo y Alba. No sabía cuándo la necesitaría, pero quería que supieran la verdad, sin filtros ni odio. Papá estuvo aquí, papá no se fue. Fue mamá quien eligió otro camino. Y aunque duele, eso no cambia cuánto los quiero. Cuando terminó, la dejó guardada en el cajón de su mesita de noche. No la leería en voz alta. Aún no. Pero era un escudo, un recordatorio de por qué debía mantenerse fuerte. Elena había elegido su destino. Marcos también estaba listo para elegir el suyo. Elena regresó sin previo aviso, 4 días después de su último mensaje. Eran las 7 de la tarde. Los niños estaban con la abuela y Marcos, solo en casa, escuchó la puerta abrirse. No fue discreta. No pidió permiso, como si todo pudiera seguir como antes. ¿Has estado bien?, preguntó dejando las llaves sobre la mesa. Marcos no respondió de inmediato. La observó, calculando cada movimiento. No por miedo, sino por claridad. Ya no era su esposa. Era otra persona con la misma cara. ¿Estás bien tú?, dijo al fin. Porque hay cosas que deberíamos aclarar. Elena suspiró, fastidiada. Mira, solo necesitaba un tiempo para pensar. ¿Pensar en una playa con Álvaro? El silencio fue una respuesta. Elena parpadeó, sorprendida. No se lo esperaba. ¿Quién te lo dijo? Tú. O mejor dicho, Instagram. Y el banco. Y los mensajes que dejaste en la nube. Ella bajó la mirada, pero no pidió perdón. No intentó explicar. Solo se sentó. No quería que te enteraras así. Entonces, ¿cómo? ¿Ibas a volver, mentirme en la cara y seguir con tu plan? No fue un plan. Marcos golpeó la mesa con la palma abierta. No fue violento, pero sí firme. Fue una traición, con calendario, ubicación, dinero y complicidad. Elena se levantó de golpe. No te atrevas a hablarme así. Tú también me alejaste. Tú cambiaste. Siempre ocupado. Siempre agotado. ¿Y eso te dio permiso para acostarte con tu ex?, respondió él sin alzar la voz. ¿Eso justifica que desaparecieras sin decirle una palabra a tus hijos? No entiendes. No, no entiendo cómo pasamos de construir una vida juntos a esto. Pero tampoco me voy a hundir. Elena lo miró por primera vez con algo parecido al miedo. No porque temiera por su seguridad, sino porque por fin lo veía decidido. He hablado con un abogado, continuó Marcos. Vamos a divorciarnos. Y pediré custodia compartida. Tú puedes seguir tu nueva vida, pero no vas a arrastrarnos contigo. ¿Y los niños? ¿Qué les dirás? La verdad, que mamá decidió irse, que papá se quedó. Elena se derrumbó en el sofá. No lloró, solo se quedó quieta, derrotada. Había esperado todo, menos eso, que Marcos no suplicara, que no intentara arreglar lo que ya no tenía forma. ¿Qué pasa con nosotros?, preguntó en un hilo de voz. Nosotros no existe. Tú lo rompiste. Yo solo estoy recogiendo los pedazos que me tocan. Esa noche, Elena durmió en el sofá. Marcos en su habitación, con la puerta cerrada. Ninguno pronunció una palabra más. Al día siguiente, Marcos fue a la oficina del abogado. Firmó la primera parte de la documentación. Cuando volvió, Elena había preparado la maleta. No dijo a dónde iba, solo que necesitaba espacio. Marcos no insistió. Le entregó un sobre con copias de los papeles y una nota con las condiciones de custodia. Ella lo miró con resignación. Ya no había discusión, solo trámite. Una semana después, llegó el primer mensaje de Álvaro. Un correo frío, legal, solicitando cooperación cordial en el proceso. Marcos lo leyó 2 veces. No contestó. Lo envió al abogado. El trabajo fue su refugio. Los niños, su prioridad. Cada vez que Alba preguntaba, ¿cuándo vuelve mamá?, él respiraba hondo y respondía con calma. Mamá está resolviendo cosas, pero papá está aquí. Siempre.
A veces lloraba por las noches, no por Elena, por los años invertidos, por la promesa rota, pero no dejó que ese dolor lo definiera. Un mes después, recibió una llamada inesperada. Laura, su ex, la de la foto en la playa. Lo siento, no sabía que Elena y Álvaro, dijo apenada. No quise involucrarme. Tranquila, no es tu culpa. Te vi en la foto de tu hija, en redes. Está preciosa. Cuídala mucho. La conversación fue breve, pero le dejó una sensación extraña, de cierre, de que la vida, aunque dolía, seguía avanzando. Esa misma noche, Marcos abrió el correo. Había un mensaje de Elena. Esta vez no pedía perdón. Solo decía, sé que hice daño, pero no quiero que mis hijos crezcan odiándome. Permíteme al menos verlos, hablar con ellos, aunque sea poco a poco. Marcos se quedó mirando la pantalla. No contestó de inmediato. No porque quisiera castigarla, sino porque ahora, por fin, tenía el control de su vida. Y no pensaba soltarlo. Los días siguientes a la salida de Elena se sintieron extrañamente tranquilos. No había gritos, no había discusiones, solo rutinas. Marcos llevaba a los niños al colegio, cocinaba, hacía las tareas con ellos. Su vida se había vaciado de caos, pero también de respuestas. Mateo tardó poco en preguntar con más claridad. «Papá, ¿mamá se ha ido para siempre?» Marcos se agachó a su nivel, le miró a los ojos y eligió la verdad, una que pudiera entender sin sentirse abandonado. «Mamá está pasando por un momento difícil. No se ha ido para siempre, pero va a tardar en volver a estar con nosotros como antes». Mateo no respondió. Solo asintió, como si aceptara una verdad que no le gustaba, pero que era mejor que el silencio. Días después, Elena propuso una videollamada. Marcos aceptó, con condiciones. Solo los niños, supervisada, sin mencionar a Álvaro. Ella accedió. Alba fue la primera en hablar. Mostró un dibujo, le contó lo que había comido. Mateo fue más reservado. La miró unos segundos, luego bajó la vista. ¿Estás viviendo con ese señor?, preguntó seco. Elena tragó saliva. No supo qué decir. «No quiero hablar de eso ahora», respondió evitando la mirada. «Entonces no hables», dijo Mateo cerrando la tapa del portátil. Elena envió un mensaje minutos después. «No me odies por esto». Marcos no respondió. No era su papel perdonarla en nombre de los niños. Pasaron las semanas. El proceso legal avanzaba. Custodia compartida, visitas pactadas, pensión establecida. Todo frío, todo medido. Lo que una vez fue amor, ahora era logística. Una tarde, mientras Marcos esperaba en el coche a que salieran del colegio, vio un coche lujoso aparcar justo enfrente. De él bajó Álvaro. Gafas de sol, camisa planchada, sonrisa estudiada. Elena iba a su lado. Los niños salieron corriendo. Elena intentó abrazarlos, pero Mateo se quedó quieto. Alba dudó. Álvaro saludó con la mano, como si fuera un familiar más. Marcos bajó del coche de inmediato. «¿Qué haces aquí?», le preguntó a Elena, sin rodeos. «Solo quería verlos salir, eso es todo. No te corresponde presentarle a nadie a los niños fuera del acuerdo, y mucho menos a él». Álvaro intentó intervenir. «No quiero problemas, Marcos. Solo estoy apoyando a Elena». «¿Apoyando? Tú destruiste una familia. No necesitas presentarte como salvador». Elena intentó calmar la situación, pero Marcos ya estaba alejando a los niños. Subieron al coche y se marcharon. En el retrovisor, vio cómo Elena lo miraba, sin moverse. Álvaro la tomó del hombro, como si pudiera protegerla de las consecuencias que él mismo había provocado. Esa noche, Mateo habló sin que nadie lo presionara. «No quiero ver a ese hombre. No es mi padre. Y no quiero que mamá piense que puede venir con él, como si nada». «Tú decides con quién te sientes cómodo», dijo Marcos. «Nadie va a obligarte a aceptar algo que no entiendes ni quieres». Alba, más pequeña, no decía nada, pero dormía con el dibujo que le había mostrado a Elena la semana anterior, arrugado bajo la almohada. Marcos sabía que sus hijos cargaban un duelo que no entendían del todo. Su tarea era acompañarlos, no maquillarlo. Una noche, recibió una llamada inesperada. El abogado de Elena. «Mi clienta está dispuesta a renunciar a la custodia compartida. Acepta visitas supervisadas si usted mantiene la discreción sobre ciertos aspectos privados».
Marcos no respondió de inmediato. Dígale que no tengo interés en exponerla. Solo quiero proteger a mis hijos. Y si eso significa tenerlos más tiempo conmigo, acepto. El acuerdo se firmó semanas después. Elena vería a los niños cada 15 días, sin Álvaro presente. No habría pernoctas hasta que los menores lo solicitaran. Marcos no celebró, pero esa noche durmió sin sobresaltos por primera vez en meses. En paralelo, su vida empezó a reconstruirse. Volvió a salir a correr, a leer con los niños, a decir sí a los amigos que había evitado todo ese tiempo. Un sábado, aceptó una invitación a una barbacoa. Los niños jugaron sin parar. Una amiga de la universidad, Raquel, los saludó con una sonrisa que no tenía lástima, solo cariño. Conversaron por horas. Nada romántico. Solo dos adultos volviendo a reconocerse en el mundo después del caos. A la vuelta, Mateo le preguntó, ¿te vas a enamorar otra vez? Marcos sonrió. Ahora solo me importa estar bien con vosotros. Lo demás, si llega, llegará. Y por primera vez, no lo dijo por compromiso. Lo creía. Elena cumplió con lo pactado. Las visitas eran puntuales, cortas, tensas. A veces los niños hablaban, otras simplemente dibujaban o jugaban sin prestarle demasiada atención. Nunca preguntó directamente por Álvaro, y Marcos tampoco lo mencionó. Ese capítulo había quedado atrás, aunque no olvidado. Con el paso de los meses, los cambios en casa se hicieron evidentes. Mateo recuperó su entusiasmo. Alba volvió a cantar mientras desayunaba. Marcos, aunque seguía lidiando con cicatrices internas, ya no vivía atrapado en el pasado. Tenía nuevos proyectos, nuevas rutinas y una relación mucho más cercana con sus hijos. Una tarde de primavera, mientras recogía a Alba del colegio, una profesora lo detuvo. Quería felicitarte, le dijo. Alba ha hablado de ti en clase. Dijo que papá arregla todo, incluso cuando mamá se va. Todos nos quedamos en silencio. Marcos no supo qué decir. Agradeció el comentario con una sonrisa contenida y se fue con Alba de la mano. Esa frase lo acompañó el resto del día. Esa noche sacó del cajón la carta que había escrito meses antes. La leyó de nuevo. Ya no era necesaria. Sus hijos no necesitaban explicaciones escritas. Vivían la verdad cada día. El proceso legal concluyó con una sentencia clara. Divorcio definitivo, custodia principal para Marcos, visitas reguladas para Elena. No hubo juicios públicos ni escándalos. Todo se resolvió con documentos, firmas y silencios. Elena pidió una reunión en persona, sin niños. Marcos aceptó. Se encontraron en un parque cercano, donde solían llevar a los niños cuando eran pequeños. No vengo a reclamar nada, dijo ella. Solo quiero darte las gracias por no hacer esto más duro de lo que ya es. Nunca quise venganza, Elena. Solo paz para mí y para los niños. Sé que no puedo pedir perdón por todo. Lo que hice fue imperdonable, pero aún así, lo siento. Marcos asintió, no por compasión, sino porque entendía que las personas cambian, que el perdón no siempre era una reconciliación, sino una forma de cerrar la puerta sin dejarla abierta. Te deseo lo mejor, agregó ella antes de marcharse. Pasaron los meses. Álvaro desapareció de la vida de Elena. Según comentarios de conocidos, la relación se había roto. Diferencias, agendas, promesas vacías. Nada que sorprendiera a Marcos. Un día, Raquel, la amiga de la barbacoa, lo invitó a un concierto al aire libre. Marcos aceptó. No había nada romántico aún, pero ya no le pesaba la idea de volver a compartir su vida. Había aprendido a estar solo sin sentirse incompleto. Durante el concierto, Mateo se acercó y le susurró. Raquel me cae bien. No te preocupes, no voy a llamarla mamá. Marcos soltó una carcajada sincera. No tienes por qué, pero gracias por decírmelo. Esa noche, mientras Alba dormía abrazada a su peluche y Mateo leía su cómic favorito, Marcos salió al balcón. La brisa era cálida. La ciudad seguía su ritmo. El suyo también. El amor no lo había derrotado. La traición no lo había destruido. Su fortaleza no vino de ser perfecto, sino de no rendirse, de mantenerse firme. Por él, por sus hijos, por la vida que aún quedaba por delante. Y en ese momento, entendió que no necesitaba una familia ideal para tener una vida feliz. Solo necesitaba paz, verdad y amor del bueno, el que no se esconde,
el que no se escapa, el que se queda, incluso cuando todo lo demás falla.